Bien, ¿de qué se trata? ¿Sí? Todo esto. Eh, las páginas, ¿sí?, se dividen en dos grandes grupos. ¿Sí? Eh, la parte estática, ¿sí?, y lo que vendría a ser la parte dinámica. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en la parte estática. La parte estática es todo aquello que generalmente vemos, ¿sí? Toda la parte del diseño, textos, imágenes, ¿sí? Imágenes y elementos que no cambian de forma interactiva, no hay un movimiento y no hay una base de datos que lo respalda. Eh, Cuando diseñamos y armamos una página web, ¿sí?, que puede haber muchas, ¿sí?, esto puede tener una animación y puede tener eh, un trabajo que parece dinámico, pero sin embargo no lo es, porque siempre se representan las mismas imágenes. Cuando yo me voy moviendo, ¿sí?, y vos la podés abrir desde tu casa y la voy a abrir dentro de un rato, y sigue siendo la misma, con los mismos movimientos, con las mismas imágenes, con los mismos textos. Puedo tener acá otra con, ¿sí?, con un menú distinto, ¿sí? Y esto no significa que la página sea dinámica. A pesar de esto, se considera que es estática. ¿A qué consideramos una página dinámica? ¿Sí? O parte dinámica de la página, porque tienen siempre, todas las páginas dinámicas tienen una parte estática. Por ejemplo, algo que podría ser, le voy a poner acá, una clásica, ¿sí?, le voy a poner mercado libre. Vamos a poner mercado libre. ¿Sí? Una página que supongo que todos, ¿sí?, que todos conocen. Me parece que tenemos a alguien más que va llegando de a poquito. Volvamos a... ¿Por qué esta página es dinámica? ¿Sí? A pesar de que en apariencia también tiene un montón de partes estáticas que son las que siempre aparecen cuando entramos a Mercado Libre. Porque esto se va modificando a medida que entran nuevas ventas, salen nuevas ventas, o sea, hay toda una programación y hay un respaldo y una base de datos que es a donde va toda esa programación a recurrir para extraer la información, y se va generando, ¿sí?, la página, o un sector por lo menos de la página se va generando en el momento según la información que tiene, ¿sí?, la base de datos para generarla. A eso se lo considera una página dinámica, ¿sí?, la cual va cambiando constantemente según determinados contenidos que se van modificando. ¿Ah? Eso requiere un determinado nivel de programación. Nosotros de esa parte vamos a ver muy poquito, que es lo necesario para poder poner un formulario, ¿sí?, un formulario para que de contactos, ¿sí?, poder guardarlo en una base de datos o mandarlo o enviarlo por email, que son las dos opciones básicas, ¿sí?, guardar esa información en una base de datos o recibir emails en una dirección determinada. Y si lo ponemos en una base de datos, ¿cómo recuperar la información? Porque si está bien, la gente me puede escribir en la página y si yo no tengo cómo recuperar esa información tampoco me sirve de mucho. Entonces, cómo montar un formulario, cómo enviar la información a una base de datos, cómo armar una base de datos sencilla y básica. El tema de base de datos también es un tema bastante largo y tiene muchas acepciones. Y después cómo recuperar esa información de la base de datos, ¿sí? A eso, ¿sí?, cómo deberíamos armar, ¿sí?, nuestra página web, ¿sí?, estática, y una pequeña introducción a lo que es ¿sí?, un sistema dinámico. Es a lo que nos vamos a dedicar en el curso, ¿sí? El curso está ciertamente subdividido en dos partes, ¿sí? La primera parte, que se llama diseño web, ¿sí? Ya tenemos, esta ya tuvimos acá, esta es otra página,
bastante moderna, interesante, ¿sí? La primera parte es la parte de, ¿sí?, la composición, diseño y composición. Después vamos a hablar de la diferencia entre diseño y composición, ¿eh?, de la página. Y la segunda parte es la de animación, ¿sí? Una animación, esta página tiene bastantes animaciones, tiene muchos videos más que animaciones. Este, cómo animar una página web y qué programa, ¿sí? El programa que vamos a usar es el Animate, que es de Adobe, y vamos a ver temas de cómo se manejan las animaciones, cómo se crean las animaciones. Esa es la segunda parte de nuestro curso. La primera parte es cómo componemos, cómo diseñamos, y en la parte de diseño de una página web, el término diseño a través de los años se ha ido ampliando. El diseño es todo prácticamente, hoy en día se considera. Pero por ejemplo, composición es cómo distribuimos y organizamos, ¿sí?, todos los elementos que vamos a plasmar en una página, cómo la vamos a componer con todo eso. Y las páginas se basan en tres premisas fundamentales, ¿sí? Una es la navegabilidad, ¿sí? El término navegabilidad a veces cuesta pronunciarlo, ¿sí? Y es qué tan fácil me resulta a mí poder ir, recorrer, ¿sí?, navegar a través de la página. ¿Cómo puedo ir de un lado al otro si me resulta fácil? Una página es navegable si a la persona que entra a ella, al navegante, no tiene problemas para desplazarse y movilizarse a través de la página, ¿sí? Eso se considera que tiene buena navegabilidad, ¿ah? La segunda parte, ¿sí?, no sé si llegó algún otro, no. Revisando por las dudas que haya algún otro compañero. La segunda parte, ¿sí?, de las premisas que tiene el diseño, ¿sí?, es la usabilidad. Bueno, como su nombre lo indica, ¿qué tan usable es esa página? ¿Sí? Por ejemplo, voy a venir a esta, por ejemplo, que es un clásico. ¿Para qué sirve una página de Mercado Libre? Para comprar y vender, ¿no? Entonces, ¿puedo usarla correctamente? ¿Cumple la función para la que fue diseñada? Que es, ¿sí?, puedo entrar, chusmear, comprar, o sea, funciona su misión, su uso, funciona correctamente. Entonces hemos logrado el cometido, ¿sí? El tema de la usabilidad, ¿sí?, está completo. Porque capaz que la página es para, no sé, mostrar determinados productos, ¿sí? No necesita ser tan compleja y tantas cosas como tiene el Mercado Libre. Yo simplemente muestro, supongamos, no sé, soy un artista y quiero mostrar mis obras de arte, ¿sí? Y no necesito tantas cosas, tantos elementos, ¿sí? Con una galería por ahí me es suficiente y cumple la función de usabilidad con mucha más simpleza que todo esto, ¿sí? Y la tercera parte que debe cumplir, ¿sí?, una página web es lo que se llama arquitectura de la información. Eh, Lograr tener toda la información que es necesaria sin excederme en los contenidos. Porque a veces, en algunos casos, ponemos demasiadas cosas en una página, más de las necesarias, y a veces faltan cosas en una página, falta información. Entonces, debemos hacer algo que es la preproducción de la página, que es el análisis de todos estos temas. ¿Cómo voy a hacer para que sea navegable correctamente? ¿Cómo voy a hacer nuestra página para que tenga, digamos, el uso correcto que debería tener la página? ¿Y cómo voy a evaluar toda la información necesaria para esa página? En los estudios, donde trabaja mucha gente, generalmente todo este trabajo se reparte.
pero el que trabaja como cuentapropista o, o, o no en un grupo, sino en forma individual o con pocas personas, generalmente tenemos que tener algo de manejo de todo. Después uno, en la realidad, el mundo web es tan grande, es tan enorme, que la gente tiende a especializarse en determinados temas. ¿Sí? Es muy difícil ser un especialista en todos. ¿Sí? Entonces, de eso se trata básicamente el curso. ¿Y cómo lo vamos a encarar? ¿Sí? Yo les digo ahí para descargar un programa que es el Dreamweaver. Voy a abrir acá el Dreamweaver. ¿Sí? Este va a ser nuestro programa base de trabajo. ¿Y por qué Dreamweaver? Sí, a pesar de que uno tiene que truchar el programa, este ya viene preactivado. Sí, y aclaro cuando digo truchar porque no le estamos pagando a Adobe por usarlo. eh, y Adobe lo sabe, ¿no? O sea, el problema es que si le agarra una crisis moral por eso. Eh, ¿Por qué las empresas como Adobe no les preocupa demasiado que nosotros utilicemos sus programas? Porque eso les garantiza que digamos, son líderes del mercado, porque si ustedes aprenden a usar este programa, el día que tengan que ir a digamos, trabajar en un estudio o ya lo hagan en forma oficial o determinados lados, eh, van a seguir trabajando con este programa y entonces ahí, bueno, los estudios o las grandes empresas van a pagar por utilizar el programa. Pero de esa forma se garantizan de que ustedes trabajen con el programa de ellos y no migren a otros tipos de programas. Lo mismo lo hace Windows también, ¿sí? Para que no vayan a migrar a Linux le dejan instalar, ¿sí? Le dicen que tiene algunas cositas para figurar, pero les deja instalar programas como Windows y activarlos de forma clandestina, digamos. Este, ¿De qué se trata? ¿Sí? Crear una página web. Yo voy a abrir acá, puedo abrir un documento, crear un documento nuevo desde cualquier lado. ¿Sí? Se basa en HTML, que es la estructura básica y esencial de las páginas web. No significa que todas estén hechas en HTML, pero es la esencia de una página web. ¿Sí? Yo voy a crear uno muy, pero muy recontra básico, archivo sin nada. Y en la ventana de Dreamweaver tengo determinadas opciones, como por ejemplo ver código solo. En realidad un archivo HTML es un código que se hace visible, ¿sí? Después. Ahora no tengo nada porque está vacío el archivo. Antiguamente cada vez que yo quería hacer una página web me la pasaba tipeando y escribiendo código. Hoy en día tenemos programas como el Dreamweaver que escribe la mayor parte del código, digamos, por nosotros. No tenemos que estar nosotros meta y meta a escribir código. Lo va a escribir el programa. Pero igual debo entenderlo ese código. ¿Sí? Entender lo más posible de ese código. ¿Por qué? Porque en el momento que deba hacer alguna modificación o meterme en determinados puntos del trabajo que estoy haciendo, necesito entender qué significa lo que está sucediendo ahí abajo. ¿Sí? Más allá de ponerme a escribir y escribir y escribir muchas líneas, ¿sí? De código, lo cual nos llevaría muchísimo tiempo y en realidad hoy en día no nos da muchas ganancias. ¿Sí? Entender cosas, ¿sí? Como por ejemplo, ¿sí? Cada elemento de estos, especialmente los que se encuentran acá entre los mayores y menores, ¿sí? Esos simbolitos que están ahí, se llaman etiquetas. ¿Sí? Y por ejemplo, a pesar de que está todo en inglés, no son tantas palabras, ¿sí? Son poquitas y las vamos a ir aprendiendo rápidamente. Como por ejemplo esto que está acá arriba, que dice document type, doc type, ¿no? HTML. Simplemente me está diciendo que está declarando que esto que va a iniciar ahora es un documento HTML.
¿sí? Y después tengo una etiqueta que dice HTML. Dice, ¿para qué lo declara si ya ahora arranca diciendo que esto es HTML? Porque desde el 2015 aproximadamente hubo una modificación en el sistema de internet y empezó a funcionar lo que se llama HTML5, ¿sí? Y esto en realidad lo que declara que este es un documento no de HTML4 como venía funcionando anteriormente, sino es un documento de HTML5, aunque no lo diga, ¿sí? Y después toda etiqueta, o casi toda, digamos más honesto, casi todas, tiene un cierre, como está de acá abajo del todo, que nos dice que está cerrando el documento HTML con una barrita, no es lo mismo, pero con la barrita, ¿sí? Y cosas como, por ejemplo, esto que dice acá, head, ¿sí? Que vendría a significar cabeza, es la cabeza del documento, ¿sí? Y acá se cierra el head. ¿Eh? Y ahí la cabeza del documento contiene elementos que son genéricos para el documento, que funcionan en todo, ¿sí? Y la parte de abajo está el body. Body significa cuerpo. Y eso es lo que ahí va a estar, ahí adentro, va a estar todo lo que nosotros hagamos y pongamos para que sea visible, ¿sí? Vamos a ver elementos como por ejemplo acá en este dice, se llama meta, ¿sí? Meta, la traducción más cercana sería llegada, ¿no? Perdón, más allá, ¿no? Más allá. Y uno dice Charset UTF-8. ¿Sí? Estas son declaraciones que se hacen en el documento, como el charset es el juego de caracteres. Por ejemplo, nosotros tenemos un juego de caracteres latinos, que es el UTF-8. Pero hay un juego de caracteres ruso, por ejemplo, que tiene esos símbolos raros, un juego de caracteres chinos, ¿sí? Si yo nuestra página tuviese una parte en español y una parte en chino, tendría que declarar también el juego de caracteres chinos para que funcione dentro de la página. O rusos o qué sé yo. O cualquier otro que tenga caracteres distintos. Por ejemplo, inclusive nosotros tenemos un juego de caracteres distintos al inglés. El inglés no usa la ñ, tienen problemas con las acentuaciones en algunas vocales. Entonces por eso declaramos, si no declaramos este juego de caracteres, como todo esto lo inventaron los norteamericanos y hablan en inglés, automáticamente toma el juego de caracteres ingleses y a nosotros nos va a faltar determinadas letras, ¿sí? Por eso tenemos que siempre declarar el juego de caracteres, ¿sí? O el title, ¿sí? No hace falta demasiada imaginación, title, título, ¿no? ¿Sí? Este documento no tiene título. ¿Y qué es un título, por ejemplo? Es lo que aparece acá arriba, ¿sí? Esto que tenemos acá arriba, eso es el título. Eso es lo que nosotros pongamos ahí en título es lo que nos va a aparecer acá arriba en la página. Así que, y lo que pongamos acá, ¿sí? Es lo que va a aparecer acá arriba. Y me dice, pero tiene que escribir acá abajo. Sí, pero ahora tengo la opción también con un programa como este, ¿sí? Que si yo lo pongo, puedo escribir ahí arriba. Y puedo agregar elementos, ¿sí? Directamente sin código. Yo puedo importar imágenes, poner tablas o agregar textos, ¿sí? Sin necesidad de andar tipeando. Automáticamente se va generando el código a medida que yo voy este, agregando elementos, ¿sí? Dentro de eso se trata Adrian Weaver básicamente, ¿sí? Es el que nos va a ayudar a hacer todo eso. Si bien las versiones anteriores de Dreamweaver funcionan muy bien, no tienen problemas, y es más, en algunos casos que no logremos instalar esta versión nueva, podrán instalar la versión anterior. ¿Y cuál va a ser la diferencia fundamental? Algo que se llama Bootstrap, ¿sí? Voy a pedir un archivo nuevo y esta vez lo voy a pedir con el Bootstrap, ¿sí? Crear.
Y vamos a ver que a diferencia del anterior, ¿sí? Que lo habíamos creado sencillo, ahora me llenó acá con unas barras verdes y violetas. Y acá abajo ahora en el código ya metí un montón de elementos, ¿sí? De elementos nuevos. ¿Qué es el Bootstrap? Es un sistema, ¿sí? Es un sistema de librerías que me permite agregar un montón de elementos prediseñados, ¿sí? Elementos prediseñados como, por ejemplo, ¿sí? Voy a insertar alguno, voy a poner un carrusel que es un clásico, ¿sí? Añadir. Y acá tengo un carrusel de imágenes, ¿sí? Que ahora tendré que agregarle las imágenes, cambiarle los textos, puedo configurar determinadas cosas de este carrusel de imágenes. Y ustedes de todo ese código que entró, ustedes no lo escribieron, ya automáticamente entró y ya tienen el carrusel armado, ¿sí? Y tendrán que simplemente cambiar las imágenes, ¿sí? Que me dará la opción de modificar y buscar y cambiar cada una de las imágenes del carrusel y cambiar los textos también, ¿sí? O sea, ya tengo elementos para ir agregando, tengo unos cuantos elementos, ¿sí? Para ir agregando. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia si tengo una versión anterior? Si busco acá en la parte inferior, ¿sí? Me dice que estoy utilizando el Bootstrap. A ver si lo podemos marcar mejor acá. Acá, ahí abajo. Me dice que tengo el Bootstrap, ¿sí? 4.1.1, ¿sí? Es una versión más moderna que la que, ¿sí? Que la que tienen por ahí versiones anteriores. Y por ahí tengo algún chiche más, ¿sí? Que le fueron agregando. O capaz el carrusel de una versión anterior, en vez de tener rayitas, acá tiene circulitos, como la versión 3, que es una de las más clásicas del Bootstrap, ¿sí? La versión anterior tenía circulitos en vez de rayitas, ¿sí? Para marcar en cuál estoy, lo cual no hace una gran diferencia la historia, pero por ahí no son exactamente iguales. Pero igualmente se puede trabajar y hacer los casi, diría, los mismos trabajos, sea una versión o sea otra. Yo le cambié la versión, le puse la versión más nueva, simplemente en función de decir, bueno, tenemos la última posibilidad o la última versión del Bootstrap, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿sí? A esto nos referimos. Y, ya que iba a terminar la presentación del programa, les voy a presentar quién es el Animate, que es el programa que vamos a utilizar para las animaciones, ¿sí? También es de la misma empresa, de Adobe. Adobe allá hace muchísimos años que es la empresa que maneja prácticamente todo lo que tiene que ver con el diseño web, ¿sí? El Animate, ¿sí? Muy bien. Trabaja a través de una línea de tiempo, ¿sí? Trabaja a través de distintos fotogramas o cuadros y en el que podemos realizar todo tipo de animaciones. Así que, eh, es más, inclusive hasta se hacen pequeños cortos de animación. eh, Igual tenemos algunos tutoriales por ahí donde como videos, lo puedo exportar como videos, videos animados. Inclusive algunos dibujos animados de la tele están hechos con Animate. Animate viene a ser el reemplazo de Flash, un programa bastante similar en su concepción.
Flash durante muchísimos años fue el programa que se dedicaba básicamente a todo lo que tenía que ver con animación en la web y bastante más. Inclusive se hacían páginas con Flash directamente, páginas totalmente animadas. Eh, ¿Por qué desapareció Flash de circulación? Eh, Porque Android, ¿sí?, no aceptó la plataforma que utilizaba Flash. Cuando se fusionó prácticamente funcionalmente todo lo que sea eh, eh, celulares, tablets, computadoras, Smart TV, y todo utilizó una plataforma común, a pesar de que algunos trabajen con Windows y otros trabajen con Android. Eh, Flash necesitaba que cada sistema operativo tenga un reproductor específico. Quizás algunos se acuerden del famoso Flash Player que había que actualizar cada tanto en las páginas. Eh, y como Android no aceptó eso, bueno, Flash murió, porque al no poder reproducirse en los celulares, hubo que modificar todo el sistema y dejó de existir. Y ahora que nombré eso, casi me olvido de hablar, siempre me olvido de hablar de algo, de lo que son las páginas responsivas, ¿sí? Y esto que tenemos acá arriba, ¿sí?, que ya entró con el Bootstrap, ¿sí?, tiene que ver con esto de las páginas responsivas. ¿Qué es una página responsiva o redistributible, como, ¿sí?, diríamos más en español? ¿Sí? Voy a ver si me logro. Tengo demasiadas cosas. Ahí la enganché. Se supone que esta página debe ser, nunca la probé, pero bueno, esperemos que funcione. Yo empiezo a tener menos espacio y vemos que ahí tenía mucho espacio en los costados. Ahí ya tengo dos imágenes en vez de una, ¿sí? Ahora ya tengo una sola imagen, ¿sí?, y se van encolumnando, o sea que se fueron redistribuyendo, ¿sí?, según el espacio que tienen, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Sí? Supone que todo este tipo de páginas también son redistributibles, ¿sí?, que a medida que tengo menos espacio, los elementos se van achicando. Ahí tenía dos columnas, ahora tengo tres columnas, ahora tengo cuatro columnas. Antes no sucedía eso, antes del HTML5. Si yo quería algo por el estilo, debía tener dos o tres o hasta cuatro páginas paralelas, o sea que tenían la misma información pero eran distintas páginas, en realidad distintos archivos, ¿sí? Entonces había un sistema que detectaba el ancho de pantalla y me mandaba determinadas páginas. Era un montón de laburo, pues yo tenía que mantener funcionando tres o cuatro páginas distintas. A partir del HTML5, que fue a partir de aproximadamente 2015, ¿sí?, empezó a funcionar todo este sistema donde se redistribuyen ¿sí?, y se van reacomodando según, ¿sí?, los anchos de pantalla. Y eso tiene que ver con por ejemplo, ¿sí?, un celular tiene una cantidad de píxeles, que es lo que mide el ancho de pantalla, en realidad no el tamaño específico, sino la cantidad de píxeles, ¿sí?, que me van a ir dando, ¿sí?, determinados composiciones. A ver, supongo que esta página no es muy redistributiva, simplemente se achica y se acomoda ahí. Bueno, vamos a ver cómo manejar eso justamente, lo de que con una sola página pueda manejarme dentro, dentro de tanto sea un celular, porque si ustedes abren esta página en su celular, se va a ver de esta forma, ¿sí? Y si la abren en una tablet, se va a ver un poco más. Y si se lo abren en una PC, se va a ver más ancha todavía. Entonces se van a ir redistribuyendo según el tipo de pantalla. Bien, de eso se va a tratar el curso, básicamente como para que estemos en condiciones, ¿sí?,
por lo menos estén enterados de qué se trata antes de que arranquemos. Bueno, como presentación ahí hemos finalizado.